pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hace 46 años, en Roma, Alitalia preparaba un vuelo a Buenos Aires que iba a ser histórico. Iba a regresar en ese vuelo, después de las proscripciones, después de haber sido bloqueado en el gobierno de Ilia cuando había intentado retornar en Brasil. Iba a llegar esta vuelta a Ezeiza el presidente más votado del siglo XX y que además tenía, o sea, hasta ese momento 2 presidencias, después iba a tener una tercera, tenía a su haber una situación puntual casi de clamor de toda una sociedad, incluso de aquellos que no eran peronistas. Regresaría el 17 el general Perón a su país. Y esto, trasladado al presente, puesto en nuestra propia realidad de las cosas que nos ocurren, tenemos que decir que no solamente hemos ido hacia atrás notablemente en esta caída libre de la democracia fraudulenta, sino que por otra parte, cuando se pretendió legitimar los tiempos del regreso a la democracia e incluso por ley se estableció el debate presidencial, uno alcanzó a decir, bueno, por lo menos los candidatos que la sociedad tiene que elegir nos van a contar las cosas que van a hacer en un debate y la sociedad tendrá un poquito más de aproximación más allá de aquellos medios hegemónicos que siempre ponderan a sus candidatos y dejan de lado a otras chances. Bueno, no solamente que esto no ocurrió, sino que eso se transformó en una puja entre uno de los peores gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli, candidato del oficialismo, y alguien que venía con antecedentes particulares en su vida, de haber hecho desde contrabando hasta evasiones, como el actual presidente de la Nación, perteneciente a la familia Macri, que tenía como logro haber hecho una buena gestión en Boca y 2 administraciones en la ciudad de Buenos Aires. En ese debate se escucharon cosas que tenían que ver con lo que cada quien le ofrecía a la sociedad, y le creyeron a Macri. Por lo tanto, el día 15 de noviembre, cuando se hace el segundo debate histórico y en un balotaje, debería instalarse en la Argentina para que todos nos recordemos con las promesas que se hicieron como el día de la mentira nacional, es decir, el día que se dijo cualquier cosa y que a partir de que se dijo cualquier cosa, la sociedad votó cualquier cosa porque lo consumió. Y entonces, ante esa situación, esto pasaba con Scioli. Ni más ni menos en noviembre, si no me equivoco, con fecha del 9 del 2017, nivel RB3. Perfecto. La reconfirmación de la fecha y del nivel, y debajo de la etiqueta está bien pegado, por suerte, la verdadera etiqueta del chaleco, con el nivel RB2 y del año 2008, o sea, vencidos. Nos entregaron los chalecos vencidos como nuevos. Lo que le habían criticado a Scioli lo repetía María Eugenia Vidal. Entonces, vamos a recordar las cosas que se prometían, porque vale la pena entonces recordar, instalarnos en este tiempo de lo que se le criticaba al gobernador, que la policía tenía chalecos vencidos, que se habían comprado incluso en la época de Duhalde chalecos vencidos. Bueno, esto se repite ahora, es decir, la policía de la provincia tiene chalecos para defender su cuerpo que están vencidos. Pero si ustedes van a recordar parte de las cosas que se prometieron, y entre las cosas que se prometieron se van a ubicar en tantas cosas que dijo el candidato hoy presidente de la República, sería interesante repasar eso para no olvidarnos, para decir por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos. Es decir, más allá de lo que usted está escuchando, vamos a escuchar lo que decía Macri. Esto decía el candidato en ese momento cuando consideraba él
que con esas cosas podía ser presidente. Mauricio Macri, en los debates con Scioli, el 15 de noviembre, sostenía situaciones puntuales que todos van a recordar, absolutamente todos, porque nos tocó vivir a cada uno de nosotros ese momento tan puntual, tan especial, que indicaba, entre otras cosas, la posibilidad real de que usted escuche. En noviembre festejamos todos juntos el Día Nacional de la Mentira. Ustedes son un peligro, esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Daniel, la mente no cierra. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor, Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo, cuidando a los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Un plan primer empleo. Yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles, Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar, El problema de Argentina no es el dólar. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad, que defienda el valor de nuestra moneda, En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares, Nosotros que queremos venir a gobernar diciendo la verdad, no llevarse por delante ni la justicia, no respetando la independencia de los poderes, ni los medios de comunicación. Algo maravilloso son nuestros docentes, a los cuales tenemos que reivindicar, darles el prestigio social, pagarles bien. Los convoco a nuestros científicos. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Los convoco a nuestros científicos. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines infantes que faltan. Las cosas que relatás, ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento. Va a volver la inversión, va a volver la verdad, va a volver el empleo. Pero ya rinde. Si a usted le parece que esto no es suficiente como para darnos cuenta dónde estamos y dónde se hace de la mentira un culto, ¿cómo no comparar permanente y constantemente aquellos que vivimos aquellas circunstancias sobre aquel estadista, aquel hombre que llegó casi como jefe del movimiento nacional, que reunió en himno a toda la oposición, que le dijo a la sociedad argentina esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, que habló de que en el año 2000 éramos unidos o dominados, pasaron 18 años y estamos merced al dominio, se va a generar ahora dentro de poco la cumbre del G20 y ahí terminaremos de firmar todos los protocolos para el dominio. Es decir, estamos detenidos en un análisis del presente sin tener memoria. Y la verdad que lo mismo que le reclamaban a Scioli cuando se hacía escándalo con los medios que estaban defendiendo o que estaban en contra del gobierno anterior, mostraban los chalecos vencidos, cosa que era cierto. Bueno, exactamente lo mismo está pasando a la policía de la provincia hoy con María Eugenia Vidal y con Ritondo. Es decir, se compran partidas de chalecos y cuando termina de distribuirse esos chalecos resulta que tienen poca vida. Si esto lo ponemos en el haber y en el debe de Cambiemos, casi no le queda nada en el haber y lo tiene todo en contra, en el debe. En este balance, porque a ellos les gusta hacer la planilla Excel, han logrado la mayor transferencia de la riqueza de los pobres a los ricos a través de esta mentira institucionalizada apoyada por Clarín y La Nación y además por los medios de la prensa canalla en general, porque el otro gobierno además había cometido graves errores en la difusión, creyéndose que con un programa de televisión de 6, 7 y 8 y algunas otras cosas que había hecho distribuyendo dinero a una prensa que no llegaba, iban a lograr lo que no lograron, audiencia o mayor lectura en los medios que se manejaban. Ese error conceptual, que debería haberse manejado de otra manera, hizo que en una lucha encarnizada contra los medios que sí se leían y que son los que marcan la agenda,
Porque la agenda, le explico a los oyentes, se marca porque hay algo que surgió en los tiempos militares. Durante los tiempos militares y después durante la época de Menem también se legalizó eso. En los noticieros de todas las radios debía haber un periodista que redactaba y un locutor que leía. El locutor no está capacitado para redactar y el periodista no estaba, de acuerdo a los convenios, habilitado para hacer micrófono. Para eliminar esa categoría, para abaratar la cosa, echaron a los periodistas y dejaron a los locutores. Los locutores, como no tenían esa capacidad de redacción, ¿qué hacían? Tomaban los viejos cables de las agencias o simplemente de los diarios y repetían las noticias que instalaban otros. A partir de esto, que ya tiene muchos años, las radios no generaron más noticias, salvo alguna excepción, y la mayoría, entonces, fue repetidora de los medios más leídos. Y hoy, cuando se fija la agenda a través de estos medios, ya no existen ni las agencias, sino que incluso a través de la televisión también van marcando la agenda para que miles de radios y de canales más chicos y de diarios más chicos repitan como si fuera una verdad revelada lo que inventan los medios hegemónicos. El gobierno anterior pretendió realizar un opuesto, es decir, construir una prensa sin darse cuenta que las audiencias se ganan con profesionalismo, con años, con trabajo, y que no se puede armar un programa de televisión en la radio, en el canal estatal o en una radio estatal simplemente para pegarle a los que no le gustaban. Bueno, frente a aquellas claudicaciones y errores que les llevaron además mucho dinero de todos los argentinos para una acción de prensa que no sirvió, frente a todo eso se aparecía Clarín diciendo esto queda reducido a repetir los errores del presente o a cambiar ante una cosa nueva que son estos hombres de Cambiemos. Y la cosa nueva era la estructura del viejo Partido Radical y el liberalismo metido adentro con la seocracia. Mintieron desde el primer día, pero además lograron que esos medios que mentían pudieran convencer a una gran cantidad de gente. El problema estaba para aquellos que estábamos medianamente informados, que no podíamos elegir a ninguno de los dos. Uno por los desastres que había hecho en la provincia de Buenos Aires, el otro porque se lo conocía ya de antemano. De manera que allí pusieron en una disyuntiva a gran parte de la sociedad. Hoy estamos en algo muy similar. Este gobierno uno sopla y se cae solo, pero ante la angurria y la avaricia miserable de varios dirigentes de la oposición en general y la falta de capacidad para entender que la unidad es la única posibilidad para terminar con esto, se van corriendo todos los días riesgos de que se queden. Y entonces, a partir de esta situación, veremos que por errores anteriores es presidente y por errores de la oposición de ahora podría volver a repetir como presidente. Por eso, el 30 va a haber lo que se llama un retiro, es decir, un núcleo de los preestablecidos hombres y mujeres que manejan el mundo, se van a reunir sin ninguna clase de testigo de ninguna especie y sin los invitados especiales, solamente ellos, y se van a decir absolutamente todo lo que se tengan que decir en el idioma de cada país, a ver traductores, pero no adentro, sino en cabinas que van a estar afuera, o sino simplemente hablando el idioma inglés. Es decir, allí Macri va a ser de bastonero, va a terminar su presidencia y va a tener que ponerse en el medio cuando haya discusiones fuertes, pero estará sentado ante el poder mundial. Por primera vez, un presidente argentino se sienta codo a codo con el poder mundial. Ese poder mundial es el que le va a preguntar a Macri, ¿te quedás? Y por eso para él el presupuesto era fundamental. Era demostrarle al mundo que si él se va, ya quedó abrochado que la Argentina, porque así lo votaron sus legisladores, aceptó lo que le ofreció el fondo y tiene que pagar históricamente la usura. Les recuerdo que este gobierno les dijo a la sociedad las cosas que ustedes escucharon en su candidatura presidencial de Macri, y nunca nadie se pudo imaginar que, entre otras cosas, iban a hacer una deuda a 100 años. Firmaron deudas a un siglo, donde en los primeros 10 años se recupera el capital y los argentinos pagaremos 90 años de intereses, sin que un solo legislador, sin que un solo diputado o senador, sin que ninguno de la oposición haya dicho que por ese mismo episodio
habría que haber hecho un juicio absolutamente político porque violaba la Constitución Nacional, donde dice que la deuda externa debe ser negociada en el Parlamento argentino. Por eso es fraudulenta nuestra democracia, y por eso en una democracia fraudulenta los precandidatos pueden decir cualquier cosa y los grandes medios acompañar esa mentira para que usted y nosotros suframos las consecuencias de no saber de qué se trata.